Y estamos aquí live from the Big Papa Records Warehouse. Yo soy Carlos Suárez y esta noche tenemos Classic Rock, bastante rock aquí para escolhido con mucho cariño y mucho amor para vocês. Vamos para los news. A mañana van a ser efectuadas las entregas locales, porque a mañana en vez de segunda-feira van a ser todas las entregas locales. En las próximas semanas que están viendo ahora, las entregas van a ser efectuadas no sábado, al igual que el correo, por compromiso de Ricardo de Trabalho. Entonces, va a ser el mismo día, entregas locales y correo no sábado. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí que continúa la Sala Solo Sessions, todas segundas-feiras, a 21 horas, vía Instagram dos artistas. Este va a ser material original o improvisado por cada artista y va a ser es curado por Mr. Fred Finelli de Submarine Records, y nos Big Papa Records somos los patrocinadores de esta linda sesión. Boa noite, Carlos Eduardo, ¿todo bien? Boa noite para ti, mano. Grande abrazo, obrigado por estar aquí, man. Entonces, da Sala Solo Sessions, esta segunda-feira va a ser a Dia 10, Mario Capi de Hertmold y Polara, él es de Sao Paulo. Día 17, Philip Somerville, que también mora aquí en Sao Paulo, él es inglés, tremendo pianista, compositor. Día 24, Spectralina, Dan Bitney de Tortoise, va a hacer su debut aquí en esta serie con su parcera Selena Trepp, ellos son de Chicago. Y fechando el mes, día 31, Guillermo Granado, también de Sao Paulo. Ya ustedes conocen a él de Hertmold y otros grupos, y tremendo DJ que él es también. Fred está con su Cuarentania 2020 en el Submarine Records Bandcamp. Muchos de los artistas que están participando aquí en esta serie de la Sala Solo Sessions también participan en esta Cuarentania. Otros artistas también muy legales de varias partes del mundo también están participando en esta Cuarentania 2020, todas músicas inéditas. Tenemos a Tiago Nassif con su disco Mente, producido por Arthur Lindsay. Él es una combinación de samba beats, no waves, crunk, tremendo artista, Mr. Tiago Nassif. Y este disco va a estar en breve disponible en vinilo. Pueden hallar él ahora en todas las plataformas digitales para dar una escuchada, y también creo que tiene disponible para venderlo. Bufo Boreales, Pupilas Horizontales, de nuestro grande amigo Junino San Giorgio, de Ratos Deporados, que todos ustedes adoran. También está con su grande disco aquí, es una mixtura de sons de tipo Miles Davis, jazz funk eléctrico, jazz funk rock, tipo Mahavishnu también, Weather Report, Kool and the Gang, War, tiene un monte de influencias ahí que Junino cocinó en este grande disco de Bufo Boreales. Pupilas Horizontales, puede entrar en el Bandcamp de Bufo Boreales, dar una escuchada, y si curte puede comprarlo, y así estará ayudando a estos artistas locales de aquí de Sao Paulo. Igor Pimienta también está con su Sumidoro. Todas las plataformas digitales también está disponible lá. Igor también tiene un file de high-end que puede comprar de él. Tremendo oportunidad de ver este disco, oírlo tal como se merece, en un high-end file. Lorenzo Rebetés, tenemos varias copias aquí en vinilo, grande disco, o Corpo de Dentro, es un Japanese Press, y estamos con tremendo especial de R$150 cada disco. ¿Okay? Aquí estamos con Mr. Rogerio Pennetz. Boa noite, Rogerio. Grande abrazo para ti, mano. Obrigado por estar aquí, man. ¿Ok? Vamos con el primer disco de la noche, y esto es mucho classic rock y rock. Estamos aquí con Mr. Steve Hackett, Please Don't Touch. Es un original de 1978, y vamos a ver quién está tocando aquí en este lindo disco de Mr. Steve Hackett. Mr. Steve Hackett, electronic and acoustic guitars for full equipment. Let's see bottom of the page. Vocals, Steve Hackett, Richie Havens, Steve Walsh y Randy Crawford. Wow, tremendo team de vocalistas ahí. Keyboards, Dave LeBolt, John Eckhart, Steve Hackett, and John Hackett.
Y drums, Mr. Chester Thompson y Phil Earhart de Kansas. Percussion, Chester Thompson, Phil Earhart, James Bradley, Steve Hackett, and Mr. Richie Havens. Grande disco de ex Genesis, Mr. Steve Hackett, Please Don't Touch. Y puede adquirirlo aquí en el Big Papa Records Warehouse. Continuamos con Mr. Pete Townsend, Mr. The Who. Se llama Only Cowboys Have Chinese Eyes. Vamos a ver. All the good cowboys have Chinese eyes. Wow, qué locura. He has kind of Chinese eyes. Pete Townsend from The Who. Este es un 1982 original produced by Chris Thomas and recorded by Bill Price. Vamos a ver quién está tocando aquí con Pete. Está piano, Virginia Ashley. Bass, Tony Butler. Harmonica, Peter Hope Evans. Drums, Mark Brzezicki and Simon Phillips. Percussion, Jody Liska. Additional keyboards, Chris Staten. Tune percussion, Polly Palmer. CMI Fairlight, John Lewis. Y Mr. Pete Townsend está en vocal, guitarra, keyboards. Pete Townsend, grande disco solo, y puede adquirirlo aquí en el Big Papa Records Warehouse. Y es un lindo gatefold también. Bien legal aquí. Aquí pueden ver el gatefold. Mr. Pete Townsend. Seguimos con Bachman Turner Overdrive. Este se llama Four Wheel Drive. Es un 1975 original. También es un gatefold. Está con capa de relevo. Y vamos a ver quién está tocando aquí. Tenemos a Mr. Randy Bachman, lead guitar on the right side, vocals and acoustic guitar. Mr. C.F. Turner, bass guitar and vocals. Blair Thornton, lead guitar on the left side and background vocals and slide guitar. Y Rob Bachman on drums, percussion, and background vocals. Four-wheel drive by Bachman Turner Overdrive. 1975 original. Y puede adquirirlo aquí en el Big Papa Records Warehouse. Y aquí está Mr. Marcelo D'Angelo. Buenas noches, man. Grande abrazo para ti ahí, man. Todo de bon. Continuamos con Los Lobos and The Time to Dance, 1983 original. Conrad Lozano, bass, vocals, and guitarrón. Luis Pérez, drums and vocals. David Hidalgo, guitar, accordion, and vocals. And Mr. Cesar Rojas, guitar, bajo sexto, and vocals. Lindo disco, Los Lobos, 1983 original. Y puede conseguirlo aquí en el Big Papa Records Warehouse. Continuamos con los Doobie Brothers. Este es Minute by Minute, 1978, original. Y aquí la fase de Mr. Michael McDonald. Hey, we have that in the store. Yeah. The Encarta. The Encarta is up in the store. Okay. The Doobies. Okay. Aquí está Patrick Simmons, guitar and vocals. Mr. Michael McDonald, keyboard, synthesizers, and vocals. Jeffrey Baxter, skunk on guitars. Tyron Porter, bass and vocals. John Hartman, drums. And Keith Knudsen on drums and vocals. También tiene varios convidados. Este es un grande disco de AOR. Y puede adquirirlo aquí en el Big Papa Records Warehouse. Continuamos con Blood, Sweat and Tears. Este es un promo copy, original press, white label copy. Este es de 1976. Y vamos a ver quién está tocando aquí. David Clayton Thomas, lead vocal, Bobby Colombi on drums, que también es un A&R guy en esta época para Columbia Records. Don Alias, percussion. Larry Willis, tremendo pianista de jazz, está aquí con Blood, Sweat and Tears. Mr. Mike Stern, the one and only on the electric guitar. Tony Kletka on trumpet. Forrest Buchtel on trumpet. Dave Bargeron, trombone and tuba, tremendo jazzista también. Bill Tillman, tenor sax and flute. And Danny Tritton on bass guitar. Lindo disco, white label promo by Blood, Sweat and Tears. It's a 1976 original.
y puede adquirirlo aquí en el Big Papa Records Warehouse. Aquí está Mr. Paulo Alves. Buenas noches, hermano. Grande abrazo ahí y obrigado por estar aquí, man. Thomas Watley también. Grande abrazo, man. Y obrigado por estar aquí. Congratulate para todos esta familia. Sí. He almost made it on the day itself. Seguimos con Mr. Greg Lake. Este es el primer solo álbum de Emerson, Lake and Palmer y de King Crimson. 1981, Steve Lukather, Dean Parks, and Snuffy Walden. Tommy Irie, Bill Cuomo, and Greg Mathieson on keyboards. Está, vamos a ver aquí, David Hungate on bass, and Tristan Marget on bass as well. Ted McKenna, Michael Giles, Jody Lee, and Jeff Porcaro on drums. Clarence Clemens on saxophone. Cochran and David Milner, Piper. Disco solo, el primero de Mr. Greg Lake, y puede adquirirlo aquí en el Big Papa Records Warehouse, Mr. Greg Lake. Continuamos con un original press de Lighthouse. Este es un 1972 pressing, original press, Sunny Days. Tiene un lindo gatefold también. Aquí pueden ver a lindo gatefold cover. Bien lindo. Y vamos a ver quién está tocando aquí en este disco. Skip Prokop, drums, percussion, vocals, and acoustic guitar. Paul Hufford, vibes, keyboards, congas. Ralph Cole, guitars and vocals. Bob McBride, vocals, percussion, acoustic guitar. Don DeNovo, electric violin. Dick Harmon, electric cello. Larry Smith, trombone, mellophonium, and vocals. Howard Shore, tenor and alto sax. Flute and vocals. John Naslin, trumpet. Alan Wilmot, bass. Lindo disco de Lighthouse, muy parecido con un tipo de son que Chicago hacía en esta época. Y puede adquirirlo aquí en el Big Papa Records Warehouse. Continuamos con un AOR rock classic. It's Loverboy from 1980. Este también es un white label promo, como pueden ver, de Columbia Records. Aquí lindo white label promo. Y aquí tocan Mike Reno on lead vocals, Paul Dean guitar and vocals, Matt Frenette on drums, Doug Johnston on keyboards, and Scott Smith on the bass. Este es un classic de AOR rock radio from the early 80s y puede adquirirlo aquí en el Big Papa Records Warehouse. Continuamos con un sealed copy de, este es un reissue de los años 80, este fue lanzado en 1975, The Michael Stanley Band, se llama You Break It, You Bought It. Aquí está Michael Stanley, electric, acoustic, and 12-string guitars and vocals. Jonah Coslin, lead electric, acoustic, and 12-string guitars and vocals. Danielle Pecchio, bass guitar and vocals. Tom Dobet, drums and congas, and honorary members, Paul Harris, keyboards, Huey Shotburn, percussion, and Albie Gallatin on synthesizers. Straight Up Rock, Mr. Michael Stanley and his band. You break it, you bought it. And you can get it right here at the Big Papa Records Warehouse. Seguimos con Molly Hatchet. Este se llama, este es self-titled, de 1978. Aquí tocan Danny Joe Brown, lead vocalist, Dwayne Rowland, lead guitar, Dave Lubeck on lead guitar, Steve Holland, another lead guitar, the three-guitar attack, Banner Thomas, bass guitar, and Bruce Crump on drums. Molly Hatchet, self-titled, 1978, and you can get it right here at the Big Papa Records Warehouse. Y aquí estamos con 14 personas en la sintonía. Muy obrigado a todos y todas por estar aquí y grande abrazo para todos y todas vocês. Detalhe, tá tendo jogo, né? Está tendo um jogo de quem é? De Corinthians, creo. Acredito. Corinthians e Palmeiras, né? Bom, é um jogo porque está todo firecrackers y gritaría por ahí. Entonces, continuamos aquí con nuestro rock and roll. Gary Brooker, No More Fear of Flying. Este es un 79 original. Mr. Gary Brooker from Froggle Brooker. Aquí está Mr. Tim Renwick, guitars.
Bruce Lynch on bass, and Dave Matax on drums. Mr. Gary Brooker on keyboards. Tremendo discazo. Solo album by Mr. Procol Harum, Gary Brooker himself. Y puede adquirirlo aquí at the Big Papa Records warehouse. The voice of Procol Harum. Yes, sir. Continuamos con un lindo reissue. Este es un European 2013 reissue de un disco que fue lanzado originalmente en 73. Se llama Gimme Some Lovin' by Mama Lion. El grupo con los siguientes miembros: Lynn Carey on the vocals, Neil Merriweather, bass, vocals, and harmonica, James Newton Howard on keyboards, John Screaming Jr. Richardson on guitar, and Rick Gacciola on guitar, as well as Coffee Hall on the drums. Mama Lion, Give Me Some Loving, y puede adquirirlo aquí en el Big Papa Records warehouse. Nice blues rock. Continuamos con The Ozark Mountain Daredevils. Este es un 73 original, tremendo country rock. Y aquí hacen las siguientes músicas. Country Girl, lado 1, Spaceship Orion, If You Wanna Get to Heaven, tremendo hit que tuvieron con esta música. Chicken Train and Colorado Song. Lado 2, Standing on the Rock, Road to Glory, Black Sky, and Without. Y fecha o segundo lado con Beauty in the River. Está producido por David Underdale y el famoso productor Glenn Johns, que produció un monte de grupos famosos como The Who, The Stones y tal. Grande disco de country rock, 1973 original. Y puede adquirirlo aquí en el Big Papa Records warehouse. Y te hemos llegado a otro fin de otro live. A mañana vamos a tener más, otra selección boa para vocês. Muito obrigado por estar aquí esta noche conosco. Perdón. Os links. Los links van a estar colocados después del live en el Big Event Group y también en el Carlos de la Fuente profile en Facebook. Entonces esperen los links. Muito obrigado por todo. Muito obrigado por todo el apoyo que nos han dado durante todo este tiempo. Grande abrazo. Boa noite. Be safe. We love you. Take care. Good night. Much love.